Agente, dijo al principio del programa, a propósito de lo que pasó hoy con la ley ómnibus, al gobierno no le gusta porque afecta su relato, esto de retroceder. Sin embargo, estuve espiando sus apuntes, no es la primera vez que retrocede el gobierno, ¿no es cierto? Podríamos tomarlo en etapas este gobierno, y creo que la marcha de las universidades, a favor de las universidades públicas que se dio esta semana, te diría, Tato, que fue el fin de una primera etapa del gobierno, no por el tema del relato confrontativo que lo lleva en el ADN el presidente Es así Milei, él, y forma parte de él, pero hay que siempre tomar, él plantea algo y después en lo que llaman la real política, en la praxis política, en el día a día, es donde se ven realmente qué es lo que está haciendo el gobierno. Esto es lo que planteaba Miguel, el paso de la academia a la vida real. Exactamente. Entonces, yo te diría que a partir de esta marcha ha habido una serie de charlas entre ministros del gabinete, gente sumamente influyente cerca del presidente, que le planteó, que el gobierno en algunas cuestiones, ¿sí?, aunque sea para mantener el relato, puede mantenerse inamovible. Pero en otros temas no le queda otra, por llamarlo de alguna manera, que ceder o, por lo menos, una palabra que el presidente odiaría, negociar. Y eso se da en el ámbito del Congreso, y lo estamos viendo en esta nueva ley bases. Pasamos de 664 artículos que no se podía mover una coma a cerca de 200, donde inclusive se quitan artículos que originalmente el gobierno no hubiese jamás querido quitarlos. Entra una discusión para devolver ganancias, que es un impuesto coparticipable, le interesa mucho a los gobernadores. Hace una serie de modificaciones a pedido de los bloques dialoguistas. Eso en términos de el Milei más original sería negociar con la casta. Sería inconcebible. Sería inconcebible. Bueno, Guillermo Francos, entre otros, pero además este proceso se viene dando. Hay muchos actores cercanos al presidente diciéndole, tenemos que ir a una negociación, porque inclusive nos va a servir para el relato, porque la ley bases se empieza a tratar el lunes, tiene que tener media sanción en diputados y otra después, media en y el después Senado. Ir al Senado. Sí. Claro. El presidente lo va a tomar como un triunfo. Entonces, también le puede servir el relato, pero hay una suerte de reafirmación o refundación, llamémoslo de alguna manera, del gobierno, empezando a ceder algunos lugares como parte de su actividad cotidiana de gobierno, porque si no sería imposible sostenerse sin sacar ninguna ley. Está muy bien, porque en términos económicos, ahí sabemos que es inflexible, Milei. Sí. Por lo menos en lo troncal. Sí, en lo troncal es inflexible. El ajuste, esto va a ser durísimo. El déficit cero, sí. Podrá haber alguna excepción, qué sé yo. Lo del tabaco, al final, ¿qué pasó? ¿El señor del tabaco salió perjudicado o no? Porque sé que estaban negociando. Era uno de los puntos. Déjame que lo vea ahora. Bueno, no importa, un poquito perjudicado, sí. ¿Le cambiaron un poco? Sí. Estoy casi segura que sí. Él lo trataban como una pyme, lo que era un disparate total, y por eso pagaba menos impuestos. Bueno, no importa, el caso puntual, digo, en términos económicos él es más inflexible. En lo 100%. Demás va a negociar. En lo demás va a negociar, y les diría que el tema de la UBA, fíjense, porque ahí lo pueden ver claramente solamente con mirar 2 tweets del presidente. El día de la marcha sube el ya clásico tuit que se vio por todos lados hablando de zurdos. Los zurdos que lloran. Intentarlo acotarlo, poner del otro lado a estos zurdos que lloran o a la oposición. Y en el mismo gobierno se dieron cuenta que ahí no solo había votantes Milei, sino que había gente de clase media, había gente que apoyaba al gobierno, que estaba por un monotema en el cual se cruzaban otros intereses. Ayer, Miguel Viñaski, que es sagaz, no es que es sagaz o a luz, es sagaz. Sagaz. Es buena hora. Bueno, Dale gas. Gas un poco también, ¿viste? Porque tiene ese Dale estilo, gas, sí. Más calmo. Preguntó con mucha razón, ¿quién convenció a Milei de retroceder para el segundo mail que vas a comentar ahora? Santiago Caputo. Ajá. Santiago Caputo. Les voy a contar una breve historia de por qué. Santiago Caputo, el Durán Barba de Javier Milei, el asesor estrella, el asesor más importante después de Karina Milei. En febrero, un funcionario muy importante del área de educación le fue a plantear a Santiago Caputo que Luis Caputo, ¿sí?, el ministro de Economía, no le estaba dando fondos a las universidades y que iba a haber mucho lío con ese tema. Sobre todo fondos, ya no hablamos solo por el tema del salario docente, que eso va atado a la paritaria de los empleados
estatales, eso fue lo que determinó el gobierno, sino para su funcionamiento. Pago de tarifas, comprar una silla, o sea, lo que se llama gasto de funcionamiento, que es lo que hoy mayormente se está discutiendo en torno a las universidades. Santiago Caputo tuvo que interceder ante el Ministerio de Economía en febrero, les hablo, para empezar a soltar algo de dinero, porque en la Secretaría de Educación ya sabían que no iban a tener los fondos. Cuando se da esto, y se da esta movilización, y llegan hasta el final en discusión, el gobierno pasa de una ofensiva clara, tratando prácticamente a todos los rectores de chorros, a es un debate noble, como el mismo Milei repitió ayer a la noche y tuiteó al otro día. Así en que el medio Santiago está Caputo. Santiago Caputo, que fue el primero que intercedió para intentar solucionar este tema. Porque hay que decirlo. Bueno, gran dato, Sí. Gran dato, no lo sabíamos. Sí. Es importante para conocer a los personajes. Claro. Sí, ¿no? sí. Y aparte, ¿quién habla con el presidente? ¿Quién en algún momento lo baja, lo Exacto. frena? Exacto, Le dice claro. hasta acá. Entonces, lo que se está viendo, me da la sensación, y lo vamos a ver la semana que viene, porque el lunes se trata la ley bases en diputados, y el martes los 55 rectores en el Consejo Interuniversitario Nacional se van a reunir con el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y se supone que ahí van a sellar un acuerdo. Está bastante avanzado. En el gobierno estaban viendo si podían estirarse un poco más con los fondos, pero ya había habido un compromiso de por lo menos intentar bajar las aguas el martes que viene en la reunión. Bien. Entonces, a ver, digo, para ponerlo en términos conceptuales, esta suerte de retrocesos, entre comillas, le están dando un nuevo cariz al gobierno de mucha más practibilidad, de mucho más, a ver, la palabra Pragmatismo. sería pragmatismo, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, Muy bien. que no habíamos visto en el primer trimestre, donde sí se veía un Milei totalmente empoderado. Dicho esto, Tato, lo último... Sí. El gobierno encargó, y me lo contaban hoy, algunos sondeos de opinión pública a ver cómo había impactado a la universidad. Porque la última encuesta que hay disponible sobre la UBA especialmente es una encuesta de isonomía del año 2022, el año 2022, y mostraba que la imagen positiva de la UBA era del 82%, Tato. Wow. Muy bien. 8 de cada 10, o sea, estaba dentro de las instituciones con mejor imagen Sin en la duda. sociedad. ¿Te plantaste frente a alguien que tiene buena imagen? Claro. Es lógica política nada más. Bueno, es muy